¿Ya trataste con alguien que te decepcionó? ¿Ya confiaste tu vida a alguien o confiaste algún aspecto de tu vida para alguien y te traicionó, te falló, no era lo que esperabas? ¿Ya pensaste hablar, ya conociste a alguien que después te diste cuenta que no era como te parecía? Seguramente hemos pasado eso. Y en esa situación, la iglesia en sus periodos puede pasar algunos momentos así. Y entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Cómo entender una iglesia para saber si es verdadera? ¿Cómo entender o cómo saber si en quien estamos confiando es una iglesia correcta? Segundo lugar, gracias a nuestro Señor que Él no nos falla nunca. Él no nos falla nunca. Las personas pueden fallar, algún aspecto puede fallar, pero el Señor nunca nos va a fallar. El Señor, al mirar su iglesia en el periodo de la historia del cristianismo, Él escribe o inspira 7 cartas. Hoy vamos a estudiar una carta. Qué bonito que el Señor mismo envíe una carta y nos hable, ¿no? Qué bonito, porque ahí está su voluntad expresada, pero también en esa carta está el análisis de nuestro Dios, la evaluación que hace, y evaluando está un llamado de atención, pero también una promesa. Y vamos a estudiar juntos una de las cartas de las 7 del Apocalipsis, que titula la carta a la iglesia de Sardis. Le pusimos ahí la carta de Jesús a la iglesia de Sardis. Mientras abrimos la Biblia en Apocalipsis 3, quiero mencionarles que Sardis era una de las iglesias en el primer siglo. Y también explicamos hace 2 días, cuando predicábamos en la mañana, que estas cartas a las 7 iglesias tienen algunas aplicaciones. La primera era un llamado, una evaluación, un análisis de la iglesia que existía en esa época, tal cual. Segundo lugar, era un llamado, una evaluación, una invitación, una promesa para la iglesia que representaba cierto periodo profético. ¿Está bien? La iglesia de Sardis existió en el primer siglo, pero proféticamente pertenece a la iglesia que empezó en la Reforma en los 1500 para adelante y empezó con un énfasis en el estudio de la Biblia, en decir solo la Biblia o solo la Escritura, prima Escritura y toda Escritura, que significaba no otra cosa que de ahora en adelante no más discursos, no más tradiciones, no más lo que digan ciertas autoridades, sino solo la Biblia, toda la Biblia y en primer lugar la Biblia. Y esta iglesia que corresponde a este periodo profético es la iglesia de la época del protestantismo. Y cuánta bendición, cuánta luz trajo al mundo, que estaba sumido en la oscuridad, en esas épocas donde se predicaba el infierno, el purgatorio, donde se predicaba que más las tradiciones eran más importantes que las escrituras. Las escrituras prácticamente no se estudiaban, no se enseñaban, no estaba al alcance, pero junto con la impresión de la Biblia para todo el alcance de las personas en diferentes idiomas, la Biblia empezó a ser estudiada y eso fue o trajo luz para las familias, para las personas, para las naciones. Grandes avances en el mundo porque la Biblia era abierta ahora. Siempre será una bendición abrir la Biblia. En ese contexto, la iglesia de Sardis es evaluada, analizada, y vamos a verla en esta noche lo que el Señor tiene para esta carta. Tercer lugar, tiene aplicaciones este mensaje para todas las iglesias de todos los periodos. Es decir, es válido también para nosotros. Hay aspectos, por eso la carta va a terminar diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces trasciende un periodo, trasciende un lugar y es aplicado para todos los tiempos. Y yo quisiera que estudiemos juntos
aquello que el Señor dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Señor nos dirá en esta noche a través de esta carta, espero que sea una bendición para todos nosotros. ¿Está bien? Vamos a abrir la Biblia y vamos a empezar pasando a la siguiente vista para estudiarla juntos. Miren, estudiemos juntos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Y cómo se identifica el Señor? Él dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice a la iglesia? Le dice: yo conozco tus obras. Y agrega algo muy triste, muy duro, muy fuerte. ¿Qué le dice? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. El Señor mira a la iglesia de este periodo, mira sus características, mira lo que está viviendo y le dice: mira, yo conozco tus obras. De paso, si me permiten explicar un poquito las obras. La iglesia de Sardis del primer siglo estaba en un lugar de una colina alta. Los ciudadanos de este lugar de alguna manera se sentían seguros porque vivían así rodeados de las murallas, de la colina. Y saben, cuando uno se siente seguro, ¿cómo duerme? ¿Cómo duerme? Mi esposa hoy, hace un rato que hablábamos, me dice: cuando tú estás de viaje yo no duermo tan bien. ¿Por qué será? Y yo me pasa que cuando llego, a veces algunos viajes largos nos encontramos y ella me dice: ahora sí voy a dormir tranquila porque estás acá en casa. De alguna manera hay una seguridad. Bueno, cuando uno se siente seguro, duerme tranquilo. Y eso es lo que le empezó a pasar a esta iglesia. Se sentía tan segura en sus creencias, en sus fundamentos. Claro que la Biblia y sus promesas nos da seguridad, pero empezó a sentirse tan segura. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Que empezó a dormirse. Y esto puede ser aplicado a todos nosotros. Sé que los que están acá, aún los que están viniendo de visita, conocen algo de Dios, ¿cierto? Conocen algo de las Escrituras, y a muchos nos está pasando esto. Qué hermosas las promesas, qué bendición lo que Dios dice, pero nos empezamos a confiar. ¿Y qué pasa? Empezamos a dormir espiritualmente. Toda tristeza, toda situación penosa que entra en la vida espiritual es porque en algún momento usted empezó a confiarse, a enfriarse y a apartarse. Vuelvo a decir: a confiarse, a enfriarse, finalmente a apartarse. Quizá estoy hablando esta noche para alguien que, aferrado a la fe, disfrutaba mucho de la iglesia, de Dios, del cristianismo, pero empezó a confiarse, empezó a enfriarse, y cuando menos se dio cuenta, estaba lejos de Dios. Por eso, en primer lugar y en primer plano, quiero invitarte a que vuelvas al Señor. No sigas así, no sigas lejos de Dios, no sigas. A veces no hemos sido instruidos tanto. Lo que he recibido debería bastarte para decir: voy a tomar las cosas de Dios en serio. Bueno, volviendo a esta iglesia, recuerdan, entonces se sentía tan segura que empezó a dormirse tranquila. Y la iglesia de la Reforma empezó a pasar eso. ¿Saben cómo eran sus principios? Solo la Biblia, primero la Biblia, todo la Biblia. Y estudiaban y empezaron a defender la fe como un escrito está. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que estudiaba, era una iglesia que predicaba, era una iglesia que sustentaba su fe en las Escrituras. Qué lindo, ¿no? No estaban porque alguien les decía o repetía nada más, sino estaban presentes porque entendían y podían sustentar su fe en las Escrituras. Qué lindo cuando alguien abre la Biblia y dice: la salvación es solo por la gracia, y sustenta eso.
Qué lindo es cuando dice los mandamientos de Dios están vigentes y abre la Biblia y con la Biblia sustenta eso. Qué lindo cuando dice el Espíritu Santo guía nuestra vida y con la Biblia se puede sustentar que el Espíritu Santo es real. Qué lindo cuando eso pasa en la vida de cada uno de los miembros y de una iglesia. Esta era una iglesia así, fundamentada en la palabra. La iglesia de la Reforma vivió mucho de esto. Empezó a querer reformar lo que la iglesia católica lo tenía como doctrina y algunas creencias, inclusive fuera de la Biblia. Usted sabe que en la Biblia no hay purgatorio. Usted sabe que en la Biblia solo hay un intercesor. ¿Quién? Cristo. Usted sabe que solo hay un día de reposo, bíblicamente. Usted sabe que cuando el Señor venga, recién los muertos en Cristo resucitarán, y eso es bíblico. Pero empezó a crearse una serie de cosas que tenían a oscuras al mundo. Y ahora, con la Biblia en mano, se empezó a fundamentar la fe. Sin embargo, empezaron a cometer el mismo error. ¿Cuál fue el error? A crearse dogmas en vez de vivir la fe. Y entonces, en este periodo, yo tomé algunas notas acá. Empezó a haber, ¿saben qué cosa? Empezó a haber frialdad, ¿sí? Lo que antes era una fe ferviente, ahora empezó a haber frialdad, formalidad, estancamiento en la fe, una fe solo de apariencia y un énfasis en el hacer, parecer, pero no en el ser. ¿Será que en algo nos parecemos hoy? Un poquito. ¿Cómo guardas el sábado? Yo hago esto, yo hago lo otro y yo hago lo otro. Sí, un énfasis en el hacer y está bien. Pero a veces pudiésemos estar dejando de lado el ser. Ser un cristiano, ser alguien ferviente, ser consagrado, ser alguien en comunión con Dios. Por eso, volviendo a la vista, ¿cuál era la reprensión? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es una observación muy fuerte para la iglesia. Y no para la iglesia pura, la que se prepara para el encuentro con el Señor, sino una parte de la iglesia que puede estar cayendo en esa situación. Solo quedarse con ¿qué? Con el nombre. Solo quedarse con la apariencia. Solo quedarse con un título. Por fuera, pero por dentro está muriendo. Vamos a llevarlo al plano personal. ¿Puede estar pasando esto también en nuestra vida personal? ¿Podría pasar? Tienes nombre de vivo, pero estás por dentro muerto. Quisiera hacer un llamado, una invitación especial para que eso no acontezca en tu vida ni en mi vida. Es fácil venir de traje, ponerme una corbata, tomar una Biblia y parezco que ya soy cristiano. Y con una sonrisa, ¿no? Ya estuve en algún lugar donde están ahí, una conversación alterada, parece el pastor y todo sonrisa. Y pudiésemos vivir, porque el mundo allá afuera suele ser así. El mundo allá afuera vive de apariencias, mucho más hoy con las redes sociales, ¿no? Mucho más. Hoy uno empieza a vivir de apariencia. Y puede estar sucediendo eso en nuestra propia experiencia cristiana. Apreciados hermanos, por favor, no se quede con el nombre como que está vivo y no siga viviendo por dentro muerto. No es así. No se acostumbre a esa vida. No puede un hijo de Dios que está sentado acá en la iglesia solo vivir de una apariencia. No es la voluntad de Dios esa.
Siempre digo que hay dos formas de hacer cosas buenas. Puede haber más. ¿Saben cuál es una forma? Cuando yo aparento, sonrío, hago lo correcto, me aguanto por dentro, ¿cierto? Y hago las cosas bien. No voy a buscar otra mujer que no sea mi esposa. No voy a hacer aquello, no esto, no lo otro. ¿Por qué? Aunque por dentro tengo unas ganas, pero por fuera, ¿qué hago? Aparento. Esa vida es terrible. Esa vida es infeliz. Por eso habemos o hay algunos cristianos que no disfrutan la experiencia cristiana, no disfrutan la fe, no disfrutan. ¿Por qué? Porque se cargaron de normas, reglas, dogmas, y solo viven para aparentar eso. Esa vida es muy dura, es muy dura. ¿A quién le ha pasado que viene de su casa también a la iglesia? Incómodo, molesto, se enojó con la esposa, se enojó con el esposo, con los hijos, y cuando falta media cuadra se arregla y ¿qué hace? Empieza a sonreír, ¿no? Entonces, apreciados hermanos, esa vida nunca va a ser bonita. Por eso que algunos se desaniman de la fe. ¿Por qué? Porque no disfrutan la fe. La otra forma de que nuestra vida produzca frutos buenos es cuando me conecto con el Señor Jesús, cuando me aferro a Él, cuando lo busco con sinceridad, y entonces ando de su mano. Aunque me caiga, sigo de su mano, me levanto. Aunque hayan baches, caigo, pero sigo de su mano. Hay dificultades, sigo de su mano. Voy a dar un ejemplo sencillo. Mi hijo estaba pequeñito y fuimos a Vegas. No es una vida de apariencia donde veo la cerveza y digo, cómo me atrae, pero como estoy yendo a la iglesia me aguanto. Al inicio quizá porque estás en la lucha, pero cuando empiezas a vivir con el Señor, de pronto vas a decir, no me causa nada, no me provoca nada. Y entonces el Señor empieza a producir frutos en tu vida. Esa es la vida, con sus caídas y a veces sus levantadas, con sus desafíos, pero de la mano del Señor. Y uno soporta, y uno persevera, y uno sigue, y uno disfruta. Qué lindo es ver cuando Dios actúa. Cuando mi hijo salió de ahí, dice, papá, Dios me ayudó en mi examen, Dios me ayudó poniendo a mi maestro como un ángel. Y luego andas de victoria en victoria. Y aún los momentos difíciles, dices, para la gloria de Dios, sigo adelante. Hermanos apreciados, eso es lo que estaba pasando. Esta iglesia, este grupo de personas no estaba entendiendo y se estaba quedando solo con ¿qué? Con la apariencia, con la formalidad, ¿no? Con lo que se ve de afuera. Por eso le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Para cerrar, el Señor le da 3 consejos. ¿Quieres ver los consejos? Vamos a la siguiente lista. En primer lugar le dice, ayúdenme, los que están de repente un poco acomodados. ¿Puede hacer así? ¿Puede hacer así? ¿Qué dice? Vamos a leer lo rojito. ¿Qué dice? Sé. A ver, no tenga miedo, levante su manito y haga así como, sé. Primer consejo, para que no te duermas, para que no te enfríes, para que no vivas un cristianismo de apariencia, ¿qué le dice a la iglesia? Sé vigilante. ¿Y qué cosa es ser vigilante? Examina, evalúa, ponte atento, fíjate bien, porque puede ser que tú creas que está todo bien, pero quizá no todo está bien. Puede ser que tú creas que no falta y está faltando. Puede ser que tú estés falsamente creyendo que no necesitas y es cuanto más necesitas del Señor. No te confíes. Una experiencia bonita que viví, no quiero dar de espiritual, pero me había propuesto, así como cuando tenía poco más de 20 años, estudiar la Biblia todos los días.
pase lo que pase, porque escuché lo valioso que era la Escritura y que mi vida podría ser guiada por la Escritura. Me pasó en una iglesia un poquito más chica que esta, donde cuando yo llegué, yo no soy alto, no soy tan grueso, pero esa vez era más delgadito, más jovencito, y estaba en mi primer año de estudiante de pastor en teología. Había estudiado 4 meses de clase, abril, mayo, junio y julio. Salí de vacaciones y un mes fui a predicar a una iglesia. Y cuando llegué, la iglesia me miró y dice, él es el pastor. Y yo digo, no, no soy el pastor, yo soy un estudiante de teología, estudio para pastor. Y una hermanita por allá decía, para esto nos hemos preparado tanto. Siempre hay alguien así, ojalá nunca haya una iglesia así. Y eso me golpeó en el corazón, me golpeó mucho, mucho, mucho. Yo venía con mis dudas, con mis luchas, me sentía con desafíos para estudiar para pastor y me estaba costando los primeros meses porque, bueno, son cosas personales que cada uno pasa queriendo hacer su mejor, no todo sale bien. Y estaban en esos días donde yo más bien necesitaba, ¿qué cosa? Una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. Y diga, siga, hermano Jaime, siga, no desista. Yo estaba en esos días. Y cuando escucho eso de lejitos, una hermana decir a la otra, para esto nos hemos preparado tanto. Después entendí por qué dijo eso. Mejor les adelanto. Ellos habían dicho que venía un conferencista internacional y habían hecho propaganda por la radio, por volantes, por todo lugar. Y yo no era ni conferencista ni pastor. Apenas era un jovencito que estaba empezando a estudiar. No sé cómo llegó esa información y habían hecho tanta propaganda que cuando yo llego, ahora yo estoy más viejo que la foto, ¿no? Pero en esa vez, la foto estaba más vieja que lo que yo aparentaba, porque esperaban a alguien mayor y yo llegué muchachito asustado. Hermanos, eso me golpeó mucho. ¿Y saben qué decisión tomé? Triste. Dije, esto de ser pastor no es tan fácil. Creo que me equivoqué. Y cuando dije eso, me cayeron lágrimas. Y era de noche cuando terminé de estar en el culto y fui al lugar que la iglesia me proveyó atrás para descansar. Y esa fue una de las noches más tristes de mi vida. Llegué a la conclusión que no servía, que era muy tímido, que era muy vergonzoso y que no tenía cualidades. Me miraba y digo, no puedo. Y me cayeron lágrimas porque sentía y decía, ¿cómo me pude haber equivocado tanto? ¿Cómo me equivoqué tanto? ¿Y por qué? Me conmovía mucho. Y dije así, mañana, temprano, cuando nadie me vea, cerca de las 5 de la mañana, voy a agarrar mis cosas y me voy a volver a mi casa. Pero cuando pensaba en eso me partía más el corazón porque volver a casa, mi papá, ¿qué va a decir? Mi familia. Yo me sentía terrible, ¿saben, hermanos? Pero había llegado a la conclusión por todo que no servía para eso. En esa circunstancia me levanté temprano en la mañana y me sentía muy mal. Pero me iba a ir. Y cuando estoy pensando irme, hice lo que cualquiera haría. ¿Qué hace usted cuando se levanta? ¿Qué más hace? Yo oré y abrí la Biblia para pedir perdón a Dios por la decisión que estaba tomando. Cuando abro la Biblia, decía, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando leí eso, era como si Dios me estaba hablando a mí. No temas, no desmayes, estoy contigo, siempre te ayudaré. Y me cayeron lágrimas de fortaleza, de alegría, de ánimo. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y hermanos apreciados, me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido si ese día yo no hubiera abierto la Biblia? Y como a veces hacen muchos, yo hubiera empezado el día, Señor, ayúdame, y me iba.
y no abría la Biblia, yo no hubiera leído esa promesa tan linda, que en esas veces era una de las primeras veces que leía, pero ahora yo lo sé de memoria, obviamente lo conozco, Isaías 41:10. Pero ese día, ¿cómo fue para mí una bendición? Entonces ese día yo prometí a Dios, nunca voy a salir de casa, sea la hora que sea, sin orar y sin leer la Biblia, porque seguramente Dios tiene algo para mí. Por eso soy pegado a ese estilo de leer todos los días la Biblia. Queridos hermanos, Dios tiene tantas cosas para decirte cada día. Y por favor, no vivas una vida de apariencia, de memoria, una vida automática, caminar como en piloto automático, sino vive una vida donde Dios te hable, donde Dios te responda a través de la oración, donde te llenes de Él. No puedes quedarte como que estás vivo, pero por dentro estás muerto. No puedes vivir así. Debe ser la experiencia más triste que vive un cristiano. Por eso, en primer lugar, sé vigilante, analiza, evalúa, piensa, mírate, evalúa tu vida. ¿Eres alguien que está leyendo la Biblia? No soy alguien que lee la Biblia. Pues empieza a leer. No puedes seguir así. ¿Eres alguien que está orando a Dios? No, pastor, no oro. Entonces no puedes seguir así. Porque si no, la vida cristiana, ¿qué cosa es? Una carga, un pesar. Y el enemigo aprovecha. El enemigo pone cosas, ideas, problemas. Sé vigilante, por favor. Evalúa tu vida, evalúa tu familia, evalúa tu experiencia con Dios, evalúala. No puedes vivir así. El segundo consejo, vamos a la siguiente. Lo voy a seguir leyendo ahí, pero dice, ¿me ayudan? Afirma las otras cosas que están para morir. En otras versiones dice, hay aspectos en tu vida que son buenos y que los estás dejando morir. Quizás estoy hablando para alguien cuyo padre le dijo, hijo, tienes que orar. Hijo, busca a Dios. Y esas cosas preciosas, esas cosas hermosas que sostenían tu fe, las estás dejando morir. Yo no sé si estoy hablando para alguien que antes el sábado era un día muy especial para él o para ella, y hoy las está dejando morir. Yo no sé si estoy hablando para alguien como un amigo Elías, que venía a la iglesia a 6:30 de la tarde y estaba cerrada, y cuando llegamos cerca de las 7, Elías, ¿qué haces acá? Es que ya no soporto las ganas de entrar a la iglesia. Y dice, yo ya quiero estar en la iglesia, pero vienes muy temprano. Sí, pero prefiero estar en la puerta esperando porque ya quiero entrar a la iglesia. ¡Qué ánimo que tenía Elías! De repente estoy hablando para alguien que así era antes, y hoy dice, mejor no voy, mejor lo veo solo por video, o ya mejor no. No dejes morir aquellas cosas buenas. ¿Está bien? El culto en la familia, el hábito de leer, el poner a Dios en primer lugar. Antes decíamos, nada va a reemplazar a mi Dios. Mi Dios va a ser lo primero, lo mejor. Quizás has vivido por muchos años con esa convicción y hoy las estás dejando morir. No vivas así, porque eso te va a llevar de sufrimiento a sufrimiento. Y el último consejo, porque no he hallado, en la siguiente vista, que dice, tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente quiere decir que nunca fallamos. ¿Saben qué es la mejor forma de explicar este versículo? Hacer obras perfectas para Dios es de la mano de Jesús, como explicamos hace un rato, hacer para Dios. Ayúdeme así, con todo el corazón y con todas mis fuerzas. ¿Puede ayudarme? ¿Cómo son las obras que espera el Señor? Con todo el corazón y con todas mis... No te va a pedir menos, tampoco espera menos. Cuando tú te evalúas y dices, estoy dando al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, eso es el disfrutar del cristiano. Y si estás dando menos que eso, no vivas así.
No vivas así. Cuando tenemos familia, después de Dios, dedícate a tu familia y a la iglesia. Y si tienes un trabajo, ponlo ahí en el tercer lugar. No pongas otras cosas en tu vida. Siempre Dios en primer lugar. Siempre para Dios lo mejor. Siempre para Dios lo más bonito que puedes ofrecer. ¿Y sabes qué? Vuelvo a decir, para Dios con todo el corazón y con todas mis fuerzas, porque tampoco Dios te da menos que eso. Dios te da eso y mucho más. Él te ama por sobremanera. ¿Cuántos podemos decir que Dios te ha bendecido más de lo que esperabas? Más de lo que mereces. ¿Cuántos podemos decir, Dios me ha bendecido en sobreabundancia? Y eso es lo que hace Dios, hermanos. Entonces, por favor, obras perfectas significa evaluar mi vida y decir, estoy haciendo para Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. No le des menos al Señor. No le des menos. Dar menos es engañarte a ti mismo. Y estás viviendo una vida de apariencia. De apariencia. Vamos terminando. Lo siguiente dice, acuérdate, pues, ¿qué cosa? De lo que has recibido, ¿sí? Y oído, y arrepiéntete. Cuando yo tenía 5 años para 6, mi tía, mientras íbamos a su casa, me abría la Biblia y me enseñaba de Daniel. Mi familia no era dentista. Y ella me enseñaba. Eso que me enseñó marcó mi vida. Y eso cuando dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has sido. No puedes vivir diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a volver a la iglesia? ¿Cuándo vas a arreglar cuentas con Dios? Acuérdate. No puedes ir viviendo así. Y luego dice, lo que has recibido, lo que has oído. No te hagas al que no sabes. Si tú estás acá, sí o no que es porque Dios te ha traído. Sí o no es porque Dios ya trabajó en tu corazón más de una vez. Si tú estás acá, es porque conoces al Señor. Por favor, acuérdate de lo que has vivido, lo que has oído y qué más. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Hay algo que necesitas arrepentirte? ¿Hay algo que todavía no estás a cuentas con Dios? ¿Cuándo va a ser? En mi familia tenemos la experiencia que mi padre se entregó al Señor después de muchos años, cuando él cumplió 50 años de edad. Y nosotros pasamos muchas cosas con un padre que no nos habló del Señor. Y ya él pidió perdón. Y una vez dijo, yo les hubiera podido criar de otra manera. No hagas así como mi padre, que esperes cumplir cierta edad para recién ir a los pies de Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. Un día menos sin el Señor, ¿cuántas penas y dolores estarás cargando? Por cierto, un día ya en los brazos del Señor, tu vida empieza a arreglar, a mejorar y entras en el camino de Dios y sus bendiciones. El último versículo dice así, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en medio de esta iglesia, donde varios vivían de apariencia. El Señor mira y ¿qué dice? Hay muchos de ustedes, ¿qué cosa? Que no han manchado sus vestiduras. Qué lindo, ¿no? ¿Te gustaría estar en ese grupo? Yo le digo a mi hijo, hijo, yo he cometido muchos errores, pero ¿sabes cómo me gustaría que tú vivas y digas, yo nunca manché mis vestiduras, me mantuve firme, me mantuve puro? Tu hijo tienes esa oportunidad, le digo. Hermanos apreciados, quizá estoy hablando para alguien acá que nunca se apartó de Dios. Es para animarle a que siga firme. Quizá estoy hablando para alguien que en alguna época sí hizo algo errado, pero ya nació de nuevo, ya recibió el perdón, ya anda en vestiduras blancas. Por favor, persevere en la fe. Pero también quizá estoy hablando para alguien que de repente está pensando en sí mismo. Y quiero invitarte a que pienses
en tus hijos, en los que vienen. Si tú has sufrido dolores, si tú has sido golpeado en la vida, ellos de repente, por tu buena decisión, puedes ahorrarle todo eso. Y ellos sí vivan una vida que quizá tú nunca pudiste vivir. También piensa en eso. ¿Está bien? Y entonces, hermanos, dice que aquellos que recibiendo una vestidura blanca no la manchan porque caminan con el Señor. ¿Qué dice el Señor? Andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Y para hacer la oración, vamos a leer el último pasaje. Dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero soy pecador. El Señor te va a vestir de vestiduras blancas. Pero hice cosas sucias. El Señor tiene la bondad, la gracia, el amor, el perdón para vestirte de vestiduras blancas. El que venciere. ¿Quién es el que venciere? El que, dándose cuenta que solo está viviendo de apariencia, de nombre, dice: no puedo seguir así, me arrepiento, quiero buscar al Señor, quiero confesar mis faltas y quiero volver al Señor. Ese es un vencedor. El que estaba queriendo dormirse en la fe y se despierta y dice: no puedo seguir así. El que estaba medio tibio y ahora el frío empieza a entrar por sus piernas, como estos días o previos días de frío. ¿Usted qué hace? No está cómodo cuando está frío, ¿cierto? Quiere abrigarse, no se puede quedar quieto. Así, usted sabiendo que se está enfriando en la fe, dice: tengo que buscar abrigo en el Señor. Ese es el vencedor. Y el Señor dice: al vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y algo bonito: no borraré su nombre del libro de la vida. Si lo decimos de manera, podremos decir al revés: si tú vences, te arrepientes, tu nombre quedará registrado en el libro de la vida. Por eso el bautismo, para el perdón de tus pecados, para que nazcas a una nueva vida en Cristo Jesús y tu nombre sea registrado en el libro de la vida. Se te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por eso el bautismo. Entonces dice finalmente: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por la apariencia puedes quedar bien con muchas personas, pero no importa porque solo es apariencia. Pero por otro lado, si te arrepientes, el Señor pone en ti vestiduras blancas y te confiesa. Dice: ese o esa es mi hijo, mi hija. Y lo confiesa delante del Padre porque tu pecado pasado te acusa. Pero en el nombre de Jesús dice: Él pidió perdón, ella se entregó a mí y yo, con mis manos clavadas, con mi sangre en la cruz, borro sus pecados. Vestiduras blancas. Y por eso dice: confesará tu nombre delante de Dios y de los ángeles. Tu nombre puede ser encumbrado en cualquier lugar, puede ser destacado en cualquier lugar, pero el verdadero y mejor lugar donde tu nombre sea destacado es cuando estés en la presencia del Señor y Él más bien exalte tu nombre. Dios le bendiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Basta de apariencia, no porque el cristianismo sea así, mucho menos porque el Señor quiere imponer una carga, sino porque el enemigo nos quiere hacer creer que podemos vivir una doble vida, una apariencia. Y esa no es la vida que el Señor quiere dar. El Señor quiere que ores, el Señor quiere que disfrutes su presencia, el Señor quiere manifestarte en su vida, el Señor quiere obrar en tu vida y que tú vayas de victoria en victoria. Y si hay valle de muerte y de sombra o de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor está
conmigo. Entonces, en las luchas, en las pruebas, seguro de que vas con el Señor. Dios le guarde.